a poder encarar acá. A partir de ahora lo estoy grabando, así que después Eso te digo, perdón, exactamente. todo este material va a quedar en la plataforma, en Moodle, y ahí va a quedar siempre, no solo esto, sino que hay muchos otros materiales. Yo ahora le voy a mostrar cuál es el lugar de trabajo que vamos a tener, que no voy a dar demasiado detalle, pero ahí creo que están viendo Sí, sí, ahí lo se que ve. va a ser el curso y el espacio donde nosotros lo vamos a desarrollar. La idea es, como les decía, está Mónica, que nos va a dar una mano. Ernesto nos va a hablar hoy de todos los temas de, básicamente, evaluación. Vamos a hacer bastante hincapié en lo que son editores matemáticos para la gente de matemática que ha tenido más problemas con eso. Pero bueno, esto es un comienzo. Después vamos a seguir con otros temas. Y mientras tanto, como les decía, lo que ustedes ven acá es el espacio donde nos vamos a centrar después para hacer práctica, para hacer las consultas y para trabajar. La estructura que tenemos en este espacio es simplemente tener, bueno, un poco dentro de lo que en Exactas hicimos una comisión para colaboración en educación a distancia. Podemos describir cuáles son los objetivos. De nuevo, esto se lo muestro así someramente, después lo van a ver más en detalle. No quiero poner los detalles ahora porque después se distraen mirando acá y no lo van a escuchar Ernesto. Así que él lo va a mostrar ya en detalle cuando sea necesario. Tenemos una sección que nos sirve para hacer consultas. Fíjense que esto que figura acá es un foro de consulta. Ahí cuando les salga alguna duda, ustedes los que simplemente la tiran en ese foro y de ahí vamos respondiendo y tratando de solucionar todas esas dudas, inquietudes, todo lo que pueda salir con relación a todo este tema de nuestra educación a distancia. Me olvidé de decirle, bueno, aparte de Mónica y Ernesto, va a estar Lorraine y yo, que vamos a colaborar un poco en responder todas las dudas, en ir viendo, e inclusive después, como les decía, ver otros que puedan ser de interés y armar otras charlitas para poder ir desarrollándola. Lo importante que tiene este espacio es que vamos a ir poniendo también cosas que vayan saliendo y cosas que pueden ser recomendables. En algún momento hemos charlado y hemos dicho, bueno, hay que ir despacio, vamos atacando un tema por vez, cosa de no abrumar con toda la información y con todo lo que hay realmente. Elementos para poder mirar y aprender hay muchísimos. Entonces, todo ese material que vamos viendo, vamos encontrando, lo vamos a ir poniendo en lugares como este, que son todos los recursos. Por ejemplo, ya van a poder encontrar cómo usar el Moodle desde un celular, con respecto al Zoom, cómo usarlo, que bueno, hoy en día ya casi todos lo usan bien, y algunas sugerencias que puedan haber de seguridad. Después, la parte de bibliografía y materiales de consulta. Es destacable hoy todo lo que tiene el IEDI y todo lo que hizo la Secretaría Académica, donde está participando Ernesto y Mónica. Entonces, nosotros hablamos con Nancy y le estamos robando un poco simplemente los links a ese material. O sea que si ustedes vienen a esta sección van a poder ver bastante cosas que ya hay dando vuelta y que son de mucha utilidad. Entonces, perdón, mi perrita anda ahí enojada. Creo que con esto nosotros vamos a tener un recurso bastante interesante al donde vamos a poder recurrir, donde va a haber gente que va a estar respondiendo consultas y creo que de esta manera va a ser bastante útil y vamos a poder avanzar un poco más con todos estos temas de educación a distancia. Entonces, bueno, por mi parte, por ahora ya me callo, dejo de compartir y
creo que Mónica va a empezar a contarnos algunas cosas. Bueno, buenos días a todos. Espero que me escuchen bien. Sí, está perfecto. En primer lugar, bueno, quiero agradecerles a Ernesto y a Gustavo, ¿sí? Equipo de gestión, que bueno, me invitaron en esta oportunidad a compartir algunas ideas, ¿no? Que espero sean de utilidad para seguir pensando estas prácticas en las cuales nos vemos en este momento tratando de, bueno, construir formas que nos permitan sortear ciertas situaciones, ¿no? Que pasan, y que nos pasan como equipos de cátedra y que les pasan a nuestros estudiantes. En este sentido, digamos, vivimos una situación de emergencia sanitaria y que, bueno, de la noche a la mañana tuvimos que ensayar las formas de, o buscar los recursos o las herramientas que nos permitan construir, digamos, nuestros procesos de enseñanza que en algún momento, bueno, trabajamos en la presencialidad, y en este formato virtual, ¿no? Trasladar todo eso que teníamos elaborado en términos de contenido, de propósitos de enseñanza, ¿no? Ver de qué forma darle otro formato. Y a mí me parece valioso, digamos, estas instancias que fuimos encontrando entre colegas para compartir experiencias, porque me parece que cada uno al interior de sus equipos de cátedra vivencia determinadas situaciones que nos están interpelando, ¿no? En este momento, que tienen que ver, bueno, con el tema de la conexión, con el tema del uso de los recursos tecnológicos, que tiene que ver con, bueno, las habilidades o las experiencias que cada uno de nosotros tenemos respecto de este uso, ¿no? De medios tecnológicos, y poder comprender el formato en el cual nosotros podemos llevar a cabo nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje, necesita, ¿no? Del diálogo compartido, digo yo, entre colegas, ¿no? Poder contarnos, digamos, algunas experiencias que tengan que ver con, bueno, qué cuestiones por ahí nos resulta mejor, o cómo sortear, ¿no? Determinadas situaciones, porque bueno, en este momento seguramente, digamos, a todos nos pasa que tenemos inquietudes o nos llegan inquietudes de parte de los estudiantes, ¿no? No se conecta, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, me parece valioso estas formas de encuentro que fuimos construyendo entre colegas, que nos permitan un poco contarnos estas situaciones. Bueno, en ese sentido, justamente, digamos, en el día de ayer, por plantearles una situación, me llegó un email de un estudiante diciendo que si le podía confirmar si le había llegado su trabajo, ¿no? Sin colocar asignaturas, sin colocar, digamos, a qué tipo de trabajo se refería. Y bueno, probablemente esta situación es un poco compartida. A mí me agarró un ataque, digo, bueno, ¿de dónde es este estudiante? ¿De qué grupo? ¿De qué materia? ¿A qué trabajo práctico se refiere? Y bueno, es una de las situaciones, ¿no? Que están sucediendo. Y digo yo, bueno, probablemente sea una situación compartida, y como eso hay muchísimas otras situaciones en las que nosotros tenemos que empezar a tomar decisiones acerca, decisiones pedagógicas, acerca de cómo, digamos, construir, ¿no? Nuestra propuesta de enseñanza que posibilite que el otro, al quien vemos remotamente, aprenda, ¿no? Porque, bueno, a diferencia de la presencialidad, donde nos encontramos semana a semana, donde teníamos nuestros horarios de consulta, en este momento estamos viviendo una situación en la que no vemos a veces al otro, solamente vemos algunos circulitos porque muchos no tienen su cámara, no tan solo eso, sino que, bueno, se nos presentan otro tipo de situaciones que tienen que ver con la conexión o con el envío de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, en función de esta variedad y esta multiplicidad de situaciones que se nos van presentando, ¿qué cosas
¿no? Tener como a mano dónde posicionarnos para ir tomando ciertas decisiones. No sé si tenés, Ernesto, el power para ir compartiendo. Sí, Mónica, ahí te lo comparto. Bueno, y en ese sentido, digamos, para compartir con ustedes algunas ideas que tienen que ver con estas situaciones, y cómo pensar los recursos tecnológicos en vinculación, digamos, a un posicionamiento de qué significa la enseñanza y qué significa el aprendizaje, ¿no? Porque es en función de esas concepciones que nosotros vamos a ir decidiendo cuál es el uso, cuál es la función que le vamos a dar a algunos recursos tecnológicos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una Moodle donde podemos hacer diferentes tipos de tareas y actividades, pero la pregunta es, ¿cuáles son nuestros propósitos pedagógicos respecto de la asignatura que estamos por enseñar, ¿no? Sí. Gustavo, ¿te animás a ponerla como coanfitriona, así esa puede, o que esa le permitas compartir la pantalla? No sé si, Gustavo. Ahí estoy poniendo. Ah, bárbaro. Porque yo cerré mi WhatsApp web justamente para no tener interrupción y ahora se está demorando en abrirse, que es donde yo tenía las transparencias que me envió hace minutos Mónica, justamente por este medio, por WhatsApp. Ya estás habilitada, Mónica, ya podés Ahí está, perfecto. compartir. A ver. Disculpen. Estoy mirando. No, no me sale. No importa, ahí lo hago yo. Bien. Bueno, Ahí entonces les decía... No sé si se ve. Sí. Sí, la siguiente. Perfecto. Sí se ve. Entonces, un poco les decía recién, frente a esta complejidad, digamos, en la cual nosotros estamos virtualizando nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje, y esto ya es una idea potente, ¿no? De que no se trata de educación a distancia en el sentido estricto de la palabra, sino de una virtualización. En realidad, digamos, en el que ¿se puede observar ahí? ¿Sí? Bueno. Bien. Entonces, en este sentido, digamos, venía a compartir dos ideas. Una referida a que acompañar a los estudiantes supone mirar, ¿sí? Mirar, digamos, el proceso de aprendizaje desde una perspectiva compleja, ¿no? Es decir, configurar nuestra aula virtual, elegir determinados recursos tecnológicos, tiene que ver con un posicionamiento desde donde nosotros interpretamos qué es la enseñanza y qué es el aprendizaje. Y otra idea, que me parece voy a compartir mañana, tiene que ver con cuál es el valor de la evaluación a partir de esta concepción de qué es la enseñanza y qué es el aprendizaje. Digamos, cuál es el valor y cuál es el lugar de la evaluación, ¿no? Si nosotros las estamos pensando como un proceso a lo largo del desarrollo de la asignatura, o estamos pensando que solamente se evalúa al final, ¿no? Entonces, esto también es importante porque la evaluación en términos de valor, en términos de valoraciones que hacemos sobre las tareas, las actividades, las decisiones que se van realizando, ¿no? Contribuye, y en qué medida contribuye a mejorar, ¿no? A revisar estos procesos de enseñanza y estos procesos de aprendizaje que se van dando, ¿sí? En relación a este primer punto, sobre el acompañamiento que se realiza a los estudiantes, nosotros ya hemos vivido todos estos meses, desde marzo que se comenzó, digamos, de que se decretó la emergencia sanitaria, cierto acompañamiento, ¿no? Poder construir un espacio, comenzar a conocer, digamos, a este grupo de estudiantes.
Sin embargo, los equipos de gestión y como equipos docentes también fuimos construyendo cierta normativa que nos permitan regular estos procesos. Y en este momento nos encontramos con un calendario académico en el cual es importante ir cerrando, ¿no?, ese proceso que hemos iniciado hace meses. Entonces, acá se presenta una situación en la cual nosotros tenemos que pensar en primer lugar que tanto los procesos de enseñanza como de aprendizaje no están desvinculados de las particularidades o de la situación que se nos presenta, ¿no? En ese sentido, cuando yo digo, bueno, el proceso de aprendizaje o los aprendizajes que llevan a cabo nuestros estudiantes no están desvinculados de la situación, nosotros tenemos que pensar, por ejemplo, en, bueno, esta no circulación, ¿no? Cómo incidió en, bueno, no tenemos la posibilidad de encontrarnos, ¿no?, cara a cara con los estudiantes. Hay formas de vincularnos que están mediados por estas tecnologías, entonces tenemos que buscar ciertos espacios, y entonces recurrimos a veces a los grupos de WhatsApp, a los Zoom, a los Meet, a las videoconferencias, digamos, cómo estas formas de vincularnos y de construir un vínculo con el otro ha generado que se den de una determinada forma, y cómo están intervenidos, digamos, por los recursos con los que nosotros contamos. Entonces, cada uno de los recursos, ¿no?, el Meet, el Zoom, los grupos de WhatsApp, tienen ciertas características y le dan, digamos, una estructura a esos vínculos o a esos intercambios que nosotros construimos entre colegas y entre estudiantes. No es menor tampoco otro aspecto como el tema de los afectos, ¿no? Digamos, ¿qué nos produce tanto a los docentes como a los estudiantes? A veces la conexión remota, la escasa conexión, la nula conexión, ¿no? Entonces, ese también es otro aspecto que interviene, digamos, en tanto los procesos de enseñanza como los procesos de aprendizaje. Fuimos ensayando todo este tiempo formas, ¿no?, encontrar formas de vincularnos, de poder establecer ese contacto con ese otro, y en este último tiempo nos encontramos con otro grupo de estudiantes que en un primer momento no se pudo conectar, probablemente por la falta de recursos, y en este momento estamos probablemente teniendo contacto con ese otro grupo de estudiantes que tiene otras características, ¿no? Entonces, no es menor comenzar a pensar la diversidad de situaciones que están interviniendo en las formas en que nosotros podemos ofrecer nuestros contenidos, ¿no? Por otro lado, bueno, recién conversamos también cómo intervienen los saberes y las habilidades que, bueno, al interior de nuestros equipos de cátedra disponemos para producir, por ejemplo, determinados materiales o determinados contenidos y ofrecerlos a los estudiantes. Y eso también incide en saberes y habilidades que los estudiantes disponen para conocer, para aproximarnos y para aproximarse, digamos, y conocer los materiales, pero también para acceder a ellos, ¿no? Me ha pasado situaciones en las que los estudiantes no saben, digamos, no usan el Google Drive, le resulta muy difícil al momento de construir o de proponer una actividad mediante Paddle, saber cómo funciona el Paddle. Entonces, digamos, cómo en esta configuración de determinadas actividades también tener presente que hay diferentes formas en que los estudiantes pueden acceder a esos contenidos, en términos también de, no solamente de saber manejar el recurso, ¿no?, sino también de conocer las potencialidades de un recurso al momento de presentar una tarea, ¿no? Creo que ese aspecto también no escapa a cuando nosotros diseñemos o presentemos una actividad. No menor, se suma otro aspecto que tiene que ver con las representaciones y las expectativas que quienes participamos de esta situación educativa construimos, ¿no? ¿Qué representaciones y qué expectativas, ¿no?,
de parte de los docentes construimos respecto de los aprendizajes de los estudiantes, qué es lo que esperamos que el otro aprenda, qué esperamos respecto de los accesos que ellos hacen a nuestras clases, qué representaciones hay de parte de los estudiantes respecto de las tecnologías, ¿no? A veces tenemos esta idea de que, bueno, ellos son más ávidos, probablemente son más ávidos, pero quizás el uso respecto de la tecnología para con el aprendizaje, allí necesitamos trabajar ese aspecto y ofrecer mayor orientación. Frente a esta situación en donde tenemos esta diversidad de aspectos, fíjense cómo se va complejizando cada vez más esta situación, atendiendo a estos diferentes aspectos o dimensiones que intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje. No debemos descuidar, digamos, esta complejidad al momento de pensar de qué forma nosotros vamos a transmitir nuestros contenidos, o de qué forma nosotros vamos a configurar nuestro espacio de trabajo para los estudiantes, o qué tipo de herramientas nosotros vamos a seleccionar para ofrecer este contenido, ¿sí? Como les decía, se nos presentan, digamos, diversas situaciones, no solamente que tienen que ver con la falta de conexión, sino también a veces con, bueno, formas en que ellos acceden a una determinada tarea, leen un determinado material, realizan una determinada consigna, que hacen que tengamos, digamos, información para poder mejorar, digamos, nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? En ese sentido, ¿qué aspectos, digamos, no debemos descuidar o debemos pensar, o sobre los cuales quizás podemos reflexionar para acompañar a nuestros estudiantes, pensando que este proceso es un proceso complejo, que no es un proceso exclusivo del estudiante, sino que el aprendizaje se produce en una situación, y es en esta situación emergente en la que estamos viviendo hoy. Si podés pasar, Ernesto, a la siguiente. Sí, dale. En este sentido, quería compartir con ustedes algunas ideas. En primer lugar, partiendo de esta idea de que tanto el proceso de enseñanza como el proceso de aprendizaje son complejos y están intervenidos por esta multiplicidad de dimensiones, quería compartir con ustedes en primer lugar esto de reflexionar sobre los procesos de enseñanza que se llevan a cabo en la virtualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no debemos descuidar cuáles son nuestros propósitos de enseñanza, nuestros propósitos de la asignatura, ¿sí?, que ofrecemos, antes, digamos, que los recursos o las herramientas tecnológicas, ¿sí? Es decir, antes de pensar si vamos a habilitar una tarea, si vamos a hacer un cuestionario, primero definir cuáles son los propósitos de la enseñanza, qué queremos que el otro aprenda, ¿sí? ¿Cuáles serían los contenidos relevantes, ¿sí?, que nosotros seleccionaríamos y que ofreceríamos, y sobre los cuales trabajaríamos, y en qué tiempo, digamos, destinaríamos para el trabajo con esos contenidos? ¿Cuáles son los criterios de selección de los contenidos? Digamos, ¿cuál es el criterio que, porque en este momento seguramente que tenemos que hacer una adaptación del programa que teníamos, digamos, cuando impartíamos nuestra enseñanza en la presencialidad? En este momento de complejidad probablemente tenemos que hacer algunos ajustes. ¿Cuál sería el criterio organizador de esos contenidos? Probablemente seleccionamos temas que son fundamentales, necesarios para el año siguiente, temas que son necesarios, digamos, su comprensión para el objeto de estudio que nosotros estamos trabajando, temas que son problematizadores porque hay otras asignaturas de práctica en donde los estudiantes necesitan estos saberes para poder llevar a cabo, digamos, o cursar esas asignaturas. Entonces, una de las primeras preguntas es no descuidar, ¿sí?,
hacernos, digamos, unas primeras preguntas en respecto a cuáles son nuestros propósitos de enseñanza, es decir, no descuidar cuál es la selección de los contenidos en función de esos propósitos de enseñanza. Y estos propósitos están en vinculación, digamos, a estas ideas que nosotros fuimos construyendo sobre nuestro grupo de estudiantes, ¿sí? Nosotros trabajamos ya varios meses tratando de acompañar, tratamos de configurar un entorno, y tenemos un conocimiento, una aproximación, ¿no?, a cuál es el grupo de estudiantes, cuáles son las dificultades, cómo ellos cómo acceden a los materiales, cómo comprenden los contenidos, qué dificultades tienen en relación a determinados temas, y en función de eso, digamos, ir ajustando nuestros propósitos de enseñanza para, a partir de allí, seleccionar cuáles son las herramientas tecnológicas más adecuadas que nos permitan llevar a cabo, digamos, estos propósitos, ¿no? El segundo punto que quería compartir, que tiene que ver con valorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. En el desarrollo de las asignaturas en este tiempo, mediante la realización de actividades, fuimos valorando, ¿no? Es decir, fuimos evaluando las comprensiones que realizaban los estudiantes cuando seguramente nos presentaban determinadas actividades. Esa información es muy importante, digamos, porque colabora en los ajustes que nosotros podemos realizar a las actividades, al desarrollo de temas, ¿sí? Entonces, la valoración, la evaluación, no es un aspecto que se realice al final, sino que es algo, digamos, que es parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, digamos, esa información nos va a permitir repensar la presentación de un tema, ¿no? Un tema se puede presentar de diferentes puntos de vista, y probablemente en función de las dificultades o de las aproximaciones que fueron realizando los estudiantes, nos permite volver a pensar de qué forma, ¿no?, podemos presentar un tema, podemos seleccionar una bibliografía, podemos cambiar una actividad, podemos revisar la consigna, podemos buscar otra bibliografía, ¿sí? Porque, bueno, al no estar en la presencialidad, donde podemos tener varios encuentros, ¿no?, cara a cara, horarios de consulta, los procesos de enseñanza, mediados por tecnologías, nos interpelan a seguir preguntándonos de qué forma lo que estamos seleccionando y ofreciendo a los estudiantes, el otro, ¿no?, se está aproximando o comprende eso que nosotros estamos ofreciendo. En este sentido, la valoración que se realiza, digamos, es muy importante, como yo les decía, porque permite mejorar, ajustar, ¿sí?, lo que nosotros estamos ofreciendo al estudiante. Otro punto importante que me parece que es importante, las instancias de retroalimentación, ¿no? Cuando el otro, digamos, el que aprende, y también nosotros, porque estamos aprendiendo permanentemente en estas situaciones que se nos van presentando, nos damos cuenta de que podemos volver a revisar, ¿no?, lo que estamos haciendo, y es que cuando nosotros ofrecemos una tarea, ofrecemos una serie de tareas, ¿sí?, necesitamos ofrecer explicaciones, ¿no?, hacer una devolución, y esa es una información importante que muchas veces el otro, digamos, no repara en esa información, ¿no? Entonces, no solamente cuando uno hace una devolución a una tarea, se trata de decirle lo que está bien o lo que está mal, ¿no?, sino también de hacer sugerencias, de realizar puntualizaciones en qué aspectos, ¿no?, es importante detenerse, volver a revisar, volver a leer, digamos, es importante los procesos de comunicación, no solamente, digamos, que se presenta en la tarea, sino también tener un espacio de diálogo donde yo pueda comunicar
digamos, los logros obtenidos, el dominio respecto de un contenido, pero también que el otro pueda hacer algo con esa información, ¿no? Es decir, que pueda tener la posibilidad de revisar, que pueda tener la posibilidad de volver a esos materiales que le permitan profundizar, que le permitan ampliar, que le permitan volver a explicar una situación, que le permitan volver a revisar un caso, porque esto que ocurre en el proceso va a ser muy fructífero, digamos, al final, cuando tengamos que cerrar una unidad, cuando tengamos que cerrar la materia, ¿sí? Estos procesos de retroalimentación también, digamos, una vez que nosotros definamos en qué momento del proceso de enseñanza podemos tener esta retroalimentación, también podemos elegir un recurso tecnológico, hacer un cuestionario de cierre para que él revise y se autoevalúe, ¿no? Y nosotros poder advertir si hubo realmente, digamos, una revisión de esos contenidos o en qué medida sirvió, digamos, este proceso de retroalimentación, ¿no? Bueno, en realidad, si podés seguir a la siguiente. Considerando estos aspectos, también es importante explorar las potencialidades de la plataforma, ¿no? Discutiendo, pensando, reflexionando sobre los propósitos de enseñanza, en función de eso, bueno, ¿qué me ofrece la plataforma? ¿No? ¿Qué me ofrece los recursos en el caso de esta plataforma Moodle? En ese sentido, por un lado, no me parece menor, digamos, esta cuestión de que la Moodle, al tener una extensión .edu.ar, hace posible de que, bueno, a los estudiantes no les genere un costo en la conexión, ¿no? Lo cual es un aspecto importante, digamos, que, fíjense, interviene en el aprendizaje, ¿no? Todos pueden acceder a los materiales cuando los materiales están cargados dentro de este entorno. Lo que nos permite a los docentes es poder, preguntarnos acerca de cuáles son los materiales, los recursos, los videos, los textos, las imágenes que podemos incorporar a este entorno que hace posible al menos esta forma de acceso. En este sentido, nosotros al configurar nuestro espacio de trabajo en esta plataforma, en nuestra aula virtual, hay tres aspectos que quisiera compartir, nos tenemos que preguntar, ¿sí? Primero, ¿cuáles son los espacios de intercambio que ofrece la plataforma? ¿Sí? ¿Qué espacios de intercambio? ¿Qué tipos de foros nosotros podemos construir que nos permita un diálogo con los estudiantes, ¿no? Mensajería, chat, videoconferencia, mensajes de audio, mail. ¿Qué otros espacios podemos habilitar como espacios de comunicación, teniendo en cuenta las características de nuestros estudiantes? A mí me ha pasado en la primera instancia de trabajo, en este primer cuatrimestre, en esta inquietud de bueno, empezar a buscar a los estudiantes, comenzar bueno, cuando en marzo, en mayo, teníamos que recurrir a buscar las herramientas o los recursos que nos permitan enlazar y constituirnos como un grupo, ¿no? Comenzar a abrir diferentes canales de comunicación con los estudiantes para encontrarlos del otro lado. Y una de las cosas que aprendí, que puede no resultar, pero que al menos a mí en esta instancia me funcionó, y es que a veces cuando uno abre canales de comunicación, uno tiene que preguntarse, bueno, después tenemos que seguir sosteniendo esos canales de comunicación, preguntarnos si los vamos a sostener en lo que sigue, digamos, del cursado de la asignatura, ¿no? Entonces, también me parece importante discutir, preguntarnos cuáles son los canales de comunicación más adecuados, ¿no? Y direccionar la comunicación en un sentido. Esto quiere decir que si el espacio Moodle me ofrece mensajería, foro y otros, bueno, direcciono la comunicación con mis estudiantes por esos medios,
Probablemente hay algunos que quizás no se pueden comunicar, porque me ha pasado también que en muchos casos, bueno, me decían, profe, no entiendo cómo funciona la Moodle. Bueno, direccionar la comunicación por mail, ¿no? Bueno, me parece que eso es una discusión importante dentro del equipo de cátedra, porque hay que sostener a lo largo del tiempo esos espacios de comunicación para que los estudiantes tengan una respuesta. Otro aspecto importante es que, ¿cuáles son los espacios de producción, ¿no? Es decir, para elaborar actividades que ofrece la plataforma. ¿Cómo se presenta la tarea? ¿Cómo se presenta una actividad? ¿No? ¿Qué formas nosotros hacemos disponible? Porque no solamente es crear el recurso de la tarea, sino también tomar otras decisiones pedagógicas en la creación de ese recurso. ¿Qué orientaciones nosotros ofrecemos para que el estudiante presente esa tarea? La va a hacer por foto, por archivo, por audio, por video. Y esto también tiene que ver con los recursos con los recursos con los que cuentan los estudiantes, ¿no? Muchas veces a mí me ha pasado de que, bueno, yo creo una tarea y, bueno, suben su Word, suben su PDF, suben sus imágenes, y por ahí hay algún estudiante que me dice, bueno, profe, no sé cómo subir la tarea, o profe, el celular que dispongo no me permite subir la tarea. Bueno, entonces eso también va de la mano de los canales de comunicación que nosotros habilitamos al interior de un equipo, ¿no? Y por último, el relevamiento de la información. Pensando en estos procesos de retroalimentación, bueno, cómo es que nosotros vamos a ir muniéndonos de cierta información que nos permita ajustar nuestros procesos de enseñanza a lo que está pasando del otro lado, ¿sí? Digamos, qué información nosotros, me refiero a qué información nosotros necesitamos para poder seguir desarrollando nuestra asignatura, ¿no? Qué temas se van comprendiendo, qué temas necesitan profundizar, qué temas necesitan volver a ampliar, con qué temas yo podría integrar, y en función de esas decisiones elegir un recurso adecuado que me permita obtener esa información, ¿sí? Yo puedo usar una tarea para muchas cosas, ¿no? Puedo usar una herramienta de tarea, por ejemplo, para presentar una actividad sobre un tema específico, o puedo usar una herramienta de tarea para presentar una actividad que me permita una integración de contenido, ¿no? Eso va a depender de la consigna, por eso depende de los propósitos pedagógicos respecto de un determinado tema para elegir cuál es el recurso conveniente que me permita una información sobre cómo se va desarrollando este proceso de aprendizaje. Y por último, digamos, otro aspecto importante es cómo la virtualidad requiere de una planificación específica. Digo específica porque no es lo mismo que la presencialidad. Los tiempos son otros. Y en este sentido, muchas veces, bueno, algunas preguntas que yo tenía era, bueno, ¿qué contenidos pueden desarrollarse de forma síncrona y cuáles de forma asíncrona, ¿no? Dependiendo de si es una asignatura cuatrimestral, si es una asignatura anual, cuáles son las características de los temas que yo voy a desarrollar. Probablemente no todos los temas requieran de una conexión, ¿no? Por ahí puedo pensar en conexiones cada 15 días y orientar el desarrollo de los temas con pequeños videos donde puntualice aquellos aspectos de un tema que yo creo que son como más difíciles, ¿no? Entonces, pensar los procesos de enseñanza y de aprendizaje en la virtualidad supone una planificación específica sobre las actividades, sobre los tiempos que ofrecemos al otro respecto de la presentación de la tarea. ¿Qué tiempos hay entre actividad y actividad? No es lo mismo que en la presencialidad, donde nosotros veíamos a los estudiantes en algunos casos 2 veces a la semana, y entonces había 2 actividades probablemente en una semana,
porque había otro tipo de acceso a los materiales de trabajo. En este caso, pensando en lo que les comenté al inicio, procesos de aprendizaje atravesados por una multiplicidad de aspectos, bueno, ¿cuáles son los tiempos que nosotros ofrecemos entre actividad y actividad? Bueno, y por último, pensar las herramientas de la plataforma en vinculación con la propuesta general de la asignatura, ¿no? Nuevamente, priorizar nuestros propósitos pedagógicos y una vez que elegimos una herramienta, bueno, ¿cómo se vincula esa herramienta con otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, yo elijo una tarea para una actividad, pero esa tarea probablemente puede necesitar de un foro de consultas, ¿no? Que acompañe el desarrollo de esa tarea. O puedo elegir un foro para que todos intervengamos en la resolución de un caso o una situación, o en la resolución de un problema. Bueno, ese foro probablemente necesite de otro espacio de comunicación o de una tarea, ¿no? Bueno, la pregunta es cómo las herramientas que construimos, que habilitamos, que creamos dentro de un aula virtual, se relacionan con otras herramientas y cómo esto va atendiendo a un desarrollo del proceso de aprendizaje, ¿no? Es decir, es distinto a pensar la creación de una tarea, otra tarea, y que éstas no tengan vinculación, sino que tenemos que ir pensando en cómo se va desarrollando el proceso de enseñanza, el desarrollo de los temas, cómo probablemente el otro va comprendiendo qué dificultades vamos advirtiendo para ir generando o creando ciertas herramientas atendiendo, digamos, a esas comprensiones que los estudiantes van realizando. La siguiente, Ernesto, para ir finalizando entonces, en esto de pensar cómo acompañar, digamos, a los procesos de aprendizaje, creo que es una tarea donde los equipos de cátedra y los equipos de gestión tenemos un papel importante en la configuración de estos espacios, y es que para acompañar estos procesos me parece importante en que pensemos en que los estudiantes accedan y participen de las propuestas de enseñanza. Es decir, ofrezcamos orientaciones, espacios de retroalimentación para que todos puedan acceder a esa información que les permita comprender, digamos, lo que nosotros estamos ofreciendo. Segundo, que conozcan que pueden pedir ayuda, ¿no? Esto atendiendo a los espacios de comunicación, y que pueden tener respuesta, ¿no? Sobre las tareas que ellos van desarrollando, sobre dudas, sobre inquietudes, digamos, que se les van presentando. Que dispongan de explicaciones, ¿no? Y eso va a depender de la planificación que nosotros realicemos en el desarrollo de los temas. Explicaciones que no necesariamente pueden ser por una videoconferencia, sino por la creación de otras herramientas que contribuyan a esto. Y que le encuentren sentido a las actividades, es decir, a nuestra planificación pedagógica, ¿no? Ir ofreciendo al momento de presentar un tema, bueno, cuál es el lugar de ese tema en vinculación a los otros temas, ¿no? Es decir, para que el otro pueda comprender, bueno, por qué está aprendiendo este tema, por qué está leyendo este material, ¿no? Y de alguna manera encontrarle, digamos, relación a los temas, ir armando una articulación de contenidos que le permita ir trabajando en la asignatura, ¿no? Bueno, no sé, espero, digamos, escucho las inquietudes, hasta aquí es lo que más o menos quería compartir con ustedes. Creo que esta situación que vivimos hace que vamos pensando, ¿no? Qué nos puede resultar, qué decisiones pedagógicas nosotros podemos tomar, discutir,
ponernos a pensar para elegir, digamos, los recursos tecnológicos y que permitan sostener a ese otro, ¿no?, que al igual que nosotros está pasando por esta situación, ¿no? Bueno, hasta acá. A ver, ¿alguna pregunta de los profes? No sé si me extendí, en realidad no quería ser tan... No, gracias, Mónica. Yo... Sí, a ver. Todo muy claro, bárbaro. Bueno, acá me gustaría hacer una aclaración por ahí para que justamente lo que Mónica dijo nos da pie a la intención de estas charlas que estamos comenzando. Sabemos y existen muchas plataformas, muchos recursos, o sea que tenemos para poder ver y elegir demasiadas cosas, diría yo. La idea de este curso, de esta charlita, son comenzar con una en específico, que es la plataforma Moodle, y algunos de los recursos con los que vamos a tener ahí adentro. No quiere decir que estamos diciendo solo Moodle es lo mejor o es la que sirve, sino que es un comienzo para empezar con algunos recursos, conozcamos lo que hay acá. Una vez que ya tengamos una idea, obviamente podremos ir a ver otras plataformas, otros recursos, y de esa manera nutrirnos de todos estos conocimientos para poder elegir, como decía Mónica, qué es lo que conviene para el alumno, e inclusive para las cátedras. Entonces, en función de eso, bueno, Ernesto va a comenzar a hablar ya específicamente de las cosas que podemos hacer, algunas de las cosas que podemos hacer dentro de la plataforma que hoy es la que está en Dance. Así que Ernesto, bárbaro. Bueno, mucho lo que... yo digamos, en sintonía con todo lo que dijo Mónica, y como yo siempre le digo a mis colegas de humanidades, es como en todo esto que nos contó, cómo lo bajamos, ¿no? Cómo lo plasmamos en la plataforma, cómo lo concretamos. Entonces, cuando Gustavo me planteó, me propuso, me transmitió esta inquietud de, a ver, cómo creamos estas instancias de evaluación usando la plataforma, entonces inmediatamente yo dije, bueno, a ver, lo hago desde mi experiencia con mis dos materias en este primer cuatrimestre, una que es de primer año, que es taller informático para la licenciatura en matemática, y la otra que es de la materia de redes 1 de cuarto año de la licenciatura en análisis de sistemas. Entonces, en base a la experiencia que yo tuve con el cursado de la materia y cómo pude resolver, digamos, el tema de tomar los parciales, es contarles cómo usé la plataforma y específicamente qué herramientas. Entonces yo lo pensé, primero presentarles hoy específicamente, y como hizo referencia Mónica, la actividad tarea, que la podemos usar de muchas formas. Entonces, en este caso yo usé tarea, como para todo lo que es presentación de los prácticos, y finalmente para poder tomar los parciales. Sé que esto va a depender mucho de la naturaleza de la asignatura, ¿no? De qué, cómo es mi asignatura. Quizás no me resuelva 100% en todos los casos. En este caso, a mí me lo resolvió. Pero bueno, es contarles desde mi experiencia cómo fue mi caso. Entonces, específicamente trabajo, yo les voy a contar, mostrándoles directamente y trabajando sobre la plataforma. Acá está. Voy a tener que volverme a loguear porque venció. Perdón, mientras Ernesto comenta, me parece que ese es el propósito, digamos. Nosotros hemos elegido en todas las unidades académicas la Moodle, porque tiene varias potencialidades la Moodle, en términos de las herramientas que nosotros podemos elegir, ¿no?
Y en ese sentido, darle forma a esa herramienta es un poco lo que, bueno, Ernesto va a comentar de sus experiencias, colabora en función, bueno, de los propósitos de enseñanza que nosotros tenemos, ¿no? Él decía recién, bueno, la tarea puede ser utilizada de diferentes formas, ¿no? Me parece que ahí está el kit de la cuestión, digamos, de qué forma nosotros podemos configurar esa tarea en función de nuestros propósitos de enseñanza, ¿no? Como por ejemplo eso, un cuestionario, etcétera, etcétera. Bárbaro. Gracias, Mónica. Primero, para las cátedras que son masivas, y uno quiere trabajar con comisiones, yo siempre lo que sugiero es el trabajo con grupos, ¿sí? Entonces uno puede tener los ayudantes de cátedra asignados a las comisiones y yo trabajar o concentrarme sobre los contenidos de las materias. Entonces, desde los ajustes comunes o de la configuración del curso, lo primero que hago, ¿sí?, es desde esta opción de grupos, modo de grupos, yo configurarlo para que dentro del aula tener grupos separados, ¿sí? Y forzar el modo de grupo. Esos dos parámetros son los principales para que yo poder, cuando vengo a ver cuáles son mis participantes, poderles asignar grupos o comisiones o divisiones, como uno le quiera llamar. Si yo no hago esa configuración previa, no voy a tener habilitado esta opción de grupos, ¿sí? Entonces, como primer paso, es desde los ajustes comunes del curso, habilitar grupos separados, ¿sí? Luego de eso, yo voy a visualizar esta opción. Entonces yo rápidamente voy a crear dos grupos, ¿sí? Y ahora les cuento por qué yo, aparte de tener, digamos, de ser más práctico y eficiente cuando tengo en la masividad, cuando tengo cátedras masivas, yo puedo asignarles diferentes trabajos prácticos, diferentes parciales, diferentes coloquios a esos grupos y no que 300 se encuentren haciendo el mismo trabajo. Entonces, a este le voy a llamar comisión 1. Y voy a crear uno más para que tenga sentido el ejemplo. Y ya vamos a ver por qué, porque yo también voy a agregar algo más ahora, trabajar con restricciones de acceso, para que los prácticos que son para el grupo 1 no puedan ser accedidos por el grupo 2 y así. Entonces yo, digamos, focalizo o concentro la atención en diferentes grupos y a su vez esos grupos trabajan de manera separada, porque yo lo planteé así, digamos, eso fue mi objetivo. Si yo quisiera que todos vean todo, también se lo puede configurar. Y comisión 2. Bueno, ya tengo creados los grupos. Lo que tengo que hacer ahora es asignar los alumnos dentro de esos grupos. Fíjense que yo he creado dos alumnos, eso también lo sugiero como práctica. Yo me creo alumnos de prueba. Entonces, para tener uno la visión de cómo el alumno va a ver esa actividad, entro con el usuario alumno prueba y ahí tengo una visión real, ¿sí?, de cómo el alumno lo va a visualizar. A pesar de que la plataforma tiene la posibilidad de cambiar de rol, eso en la práctica a mí me dijo, o me dice que esto no me resuelve todo, cambiarme el rol, porque yo no me puedo contestar a mí mismo o resolver un cuestionario cambiando de rol. Entonces siempre me creo un alumno prueba y eso me da una visión real de cómo verdaderamente el alumno ve la actividad y puede interactuar con esa actividad. Bien, entonces me voy a venir acá a mis grupos. Me voy a parar sobre
la comisión 1, agregar, quitar usuarios. Entonces, de todos los alumnos matriculados, vamos a poner, yo tengo creado 2 usuarios. ¿Sí? Ahí ya tengo uno de los usuarios que son alumnos. Y para este otro, es más, para no confundirme, fíjense que están bien, todos los que pertenecen o tienen el rol de profesor, y de los que tienen el rol de estudiante, que yo los tuve que poner a todos ustedes o matricularlos en el aula para que puedan acceder a los contenidos, y además para poderles enviar la invitación, ¿sí? La invitación a esta reunión Zoom. Este es el otro usuario que yo tengo como de prueba. Entonces vamos a chequear. Tengo, perfecto, y este usuario, no, este usuario no, porque ya es de la comisión 1, ¿ves? Entonces no lo toco. Ok. Entonces ahora específicamente ya los tengo. Mis dos mis dos alumnos, uno por cada comisión. Voy a activar edición para crear esta tarea específica que puede ser un trabajo práctico o puede ser un coloquio, por ejemplo. En mi caso yo lo trabajaba como trabajos prácticos. Yo a mis alumnos les presentaba por semana o cada 2 semanas un trabajo práctico, el cual lo tenían que realizar y subirlo a la plataforma, para lo cual ellos tenían una fecha límite de presentación. Pasada esa fecha ya no podían subir ese práctico, ¿no? Entonces vamos a ver práctico 1, vamos a TP1 de Word, vamos a subir el archivo, ¿sí? Y esto es importante, si uno quiere permitir la entrega pasada una fecha límite, o sea, pasada esta fecha de entrega, lo puede hacer, y la plataforma me dice que el trabajo fue presentado, pero con cierta demora, con una hora de demora, con un día, con 2 días, ¿sí? Pasada esta fecha. O bien, si yo quiero que pasado esa fecha ya no se acepten las entregas, puedo ser estricto, vamos a poner 28, sí, trabajo con fecha límite. Fecha límite a mí no me deja o no le habilita directamente al alumno el botón de enviar si se cumple o se llega a esta hora y esta fecha en particular. ¿Sí? Entonces, de esta manera, todo va a depender de cómo yo planifico la entrega de este práctico, ¿no? Si soy flexible o si soy inflexible, depende cómo yo lo planeo. Otra configuración que tengo que tener en cuenta, ¿sí? Es, acá está, configuración de entrega por ajustes. Sí, tengo que asegurarme de que el modo grupo esté grupos separados. Y ya lo voy a explicar por qué. Porque después los docentes que tienen que calificar estos prácticos van a necesitar ver solamente los de su comisión, ¿sí? Porque yo estoy trabajando con grupos separados. Entonces, si acá no estuviera, voy a ver todos. Entonces se me va a hacer difícil poder identificar los míos. Algo que yo les comenté al principio es que si yo quiero que este práctico solamente sea visible para los de comisión 1, trabajo con restricciones de acceso, ¿sí? Entonces le digo, desde restricciones de acceso, salir de acá, ahí está. Desde restricciones de acceso, añadir una restricción de grupo
Y acá dice, el alumno debe cumplir con la siguiente restricción. ¿A qué grupo pertenecer? A comisión 1. ¿Sí? Ahí lo escribí mal, pero bueno, a fines del ejemplo nada. Simplemente comisión 1. ¿Sí? Listo. Y además la plataforma me avisa que esa actividad va a estar restringida hasta que el alumno no pertenezca a la comisión 1. Y acá voy digamos, ¿a qué me resuelve a mí tener alumnos de prueba? A que yo acá estoy logueado como uno de mis usuarios, ¿sí? Este usuario claramente pertenece a la comisión 1, por eso está pudiendo visualizar, ¿sí? Porque recuerden que yo le puse una restricción de acceso que solo él lo puede ver, mientras que este otro alumno, viendo, hice mal la asignación de los grupos, a ver, acá lo tengo, no, acá, sí, acá estoy, me mareo con todos los navegadores abiertos, pero bueno, acá estoy. Mis grupos. Y este, ahí está, comisión 1. Comisión 2. Se llaman diferentes. Y ahora tengo que chequear cómo me logueé en uno y en otro. Me logueé en los dos navegadores con el mismo usuario. Este usuario es Sánchez. Bien. Y ahí está. Porque este usuario pertenece a la comisión 2, por lo tanto, no tiene acceso, ¿sí?, al trabajo práctico, porque tiene restricción de acceso para la comisión 1, mientras que este otro usuario, que sí pertenece a la comisión 1, puede ver el trabajo práctico. ¿Se entendió, digamos, cómo es el trabajar con restricciones de acceso y el trabajo con grupo, ¿sí? Esto de restricciones de acceso, digamos, se puede ampliar, y yo lo uso en los casos de que, si yo quiero que haya una secuencialidad entre los coloquios o entre los prácticos, de manera tal que solamente se puede acceder al práctico 2 si es que se aprobó el 1, también se puede configurar, ¿sí? Para eso yo debería agregarle una restricción más. Entonces me voy a venir acá, me vengo a mi tarea, práctico 1, voy a editar los ajustes, y voy a decir que bien, tengo que crear una nueva para que tenga sentido el ejemplo. Vamos a agregar un práctico más. ¿Dónde está? Tipo tarea. Vamos a ponerle 2. Que sea este.
No voy a tocar el tema de la fecha de entrega ni fecha límite para hacerlo. ¿Sí? Entonces, este práctico tiene dos restricciones. Primero, que se debe pertenecer al grupo de la Comisión 1, y una restricción más, que la calificación, ¿sí? ¿De qué? Del práctico 1 debe ser mayor o igual a un 60%, ¿sí? Para recién le habilite al alumno acceder a este segundo práctico o coloquio, ¿sí? Entonces quedó configurado así. Este práctico 2, al igual digamos que el anterior, se debe pertenecer al grupo Comisión 1 y además se requiere haber obtenido una calificación mayor o igual que el 60%, ¿sí? En este práctico 1. ¿Qué me está faltando en este práctico 1? Justamente configurar ese aspecto de la calificación que se considera aprobado, si, ahí está, de calificación para aprobar, 60. ¿Sí? Ok. Y ahí queda todo enlazado, práctico 1 y práctico 2. Ok, eso como profesor. Acá estoy como profesor. Voy a venir. Este alumno pertenece a la comisión 2, por eso no tiene acceso. Me vengo acá a mi alumno que pertenece, sí, a la comisión 1. ¿Accede al práctico 1? Sí, porque es de la comisión 1. ¿Accede al práctico 2? No, porque todavía no realizó y no aprobó este práctico 1, ¿sí? Porque no obtuve la puntuación requerida. Ok, yo como alumno entro a este práctico, lo descargo, ¿sí? Lo descargo, lo realizo y lo pongo a consideración, ¿sí? Bueno, ahí está, ahí lo descargué. Bueno, para simplificar el ejemplo, yo voy a suponer ya que lo tengo realizado y lo presento, ¿sí? Vamos a presentar, y acá vamos a ver, vamos a subir cualquier capacitación, plataforma. No, este archivo es muy grande. Para simplificar mi ejemplo, vamos a subir este. No, ahí está. Subo este archivo, suponiendo que esta es la solución al práctico. Listo, esto es lo que el alumno visualiza, está enviado ya para calificar. Me vengo a mi rol de docente. Yo como docente ya debería tener acá, como docente, sí. Trabajo, estoy viendo. Presentó al alumno, envió. Bien. Vamos chequeando, voy a desandar mis acciones para ver si tengo todo en regla, si no se me escapó ninguna configuración. Bien. Ah, está. ¿Por qué no lo estaba viendo? Fíjense, porque en grupos separados yo tengo seleccionado la comisión 2. ¿Y quién me envió el trabajo? El alumno de la comisión 1. Entonces, si yo selecciono acá, comisión 1, sí visualizo la entrega. ¿Se entiende el tema de trabajar con grupos separados? Yo como docente tengo la opción de ver todos los participantes, ¿sí? Solo los de la comisión 2, que en este caso no me muestra nada, por eso no estaba pudiendo observar nada, o solo los de la comisión 1. ¿Sí? Entonces el docente, el ayudante de cátedra, inclusive se pueden intercambiar roles. Los de la comisión 1 pueden corregir los de la comisión 2 y los de la comisión 2 los de la comisión 1. ¿Sí?
y el responsable puede ver todos. Entonces, yo como ayudante y responsable de la comisión 1, voy a corregir el trabajo de este alumno, le voy a asignar un puntaje, perfecto, ya está calificado, y ahora sí, este alumno, que es el de la comisión 1, ya va a tener acceso al práctico 2. Ya no me aparece el cartel que tengo que obtener como aprobado el práctico 1. Ya tengo acceso al práctico 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo cierro este ejemplo? Supongamos que, y que es útil también el tema de las tareas, yo puedo ampliar plazo de entrega. Por ejemplo, si tengo alumnos que me plantean que no han llegado no tienen tiempo de poder presentar el tal práctico, yo puedo ampliarle el plazo a ese alumno en particular. Entonces, voy a ver, bueno, en este caso ya hice la calificación, voy a ver, ya le di la calificación, no tendría sentido ampliar plazo de entrega, pero desde la opción editar, acá me aparecería que poder ampliar el plazo a ese alumno en particular, para ese trabajo, ¿sí? Sí. No sé si hay alguna pregunta, si se entendió. Yo sé que lo hice muy rápido, porque bueno, como me dijo alguna vez una profe de ingeniería, todos manejamos más o menos bien, más o menos mal, todas las herramientas. Entonces uno trata de buscarle una vuelta, digamos, buscarle, como es el dicho, una vuelta de rosca para que esto no sea útil, y tratar de combinarlo con otras particularidades, ¿no? En este caso yo mostré con trabajo de grupo y con restricciones de acceso. Porque todos en algún momento hemos trabajado con esta actividad de tarea. Esto también ya está pensado, esto que yo les mostré está pensado como para que no sea yo un monólogo, sino que sea un intercambio de experiencias. Todos acá, tengo muchos colegas de informática, está Cecilia, está Karina, está María Laura, está Marcela, que nos cuenten, a ver, de alguna forma, también cómo, Rosa, Lorraine, no sé, Rolando, cómo han ido interactuando, cómo han ido usando cada una de estas actividades, y entre todos podamos construir, ¿no? Como dijo Mónica, construir el conocimiento. Escucho. Tengo una consulta, Ernesto, casi Sí. al principio. Sí. Bueno, yo soy docente de química del primer año, pero bueno, en esta oportunidad me tocó trabajar con un grupo un poco más reducido con respecto al primer cuatrimestre. Casi al principio. Esta herramienta de los grupos, la verdad que yo no la había visto en Moodle todavía, me parece súper práctico. Me perdí al principio cómo agregás los estudiantes a los distintos grupos. Cuando vos generaste las dos comisiones, me perdí ahí al principio cómo los incorporás a los distintos chicos en los diferentes grupos. Ahí te muestro, dame un segundo. Dale. Bueno, ahí me escuchás, ¿no? Sí, ¿Adela? Sí, perfecto. Sí, escucho, apago el micrófono por interferencia. No, yo también lo apago porque
por ahí tengo ruido, ruido de fondo. Acá estoy, ¿sí? Dentro, con mi rol de profesor, siempre con esto de trabajar con 3 navegadores y 3 usuarios diferentes, por ahí me pierdo un poco, pero bueno. Primero y principal, desde acá, desde los ajustes del curso, tengo que tener o asegurarme de que grupos separados. Eso ¿Sí? es clarísimo, sí. Clarísimo, listo, porque si yo no hay grupos, no me va a habilitar la opción de, cuando voy a participantes, Sí. acá en participantes, cuando hago clic en la rueda dentada esta, Sí. la opción de grupos, Sí. ¿sí? Yo, antes que nada, tengo que crear el grupo. Correcto. ¿Sí? Comisión 3. Ok. Y voy a guardar los cambios. Y de paso, que esto me hace ruido, voy a editar. Esto me hizo ruido desde el principio. Bien. 1. Ahí está. Para que vean que los nombres también, una vez que todo es configurable. Listo. Me paro sobre la comisión 3. al cual yo le quiero agregar alumnos y me pongo acá a agregar. ¿Sí? Igualmente esto queda grabado, todo este encuentro va a quedar. Bien. Y luego tengo que prestar mucha atención, ¿no? Cuando voy a agregar. ¿Por qué digo que prestar mucha atención? Porque, por ejemplo, a Rodolfo, cuando yo lo selecciono, acá lo selecciono y me dice, está claro que no pertenece a ningún grupo. ¿Por qué aclaro esto? Porque yo puedo tener alumnos que pertenezcan a más de una comisión. Sí. No en la práctica, no en la realidad. ¿Está claro? Pero la plataforma me lo permite. Entonces tengo que tener cuidado con eso. Porque de repente yo, entre todos los estudiantes, de repente lo tengo de nuevo a Ernesto Sánchez, a ER Sánchez, que ya cuando yo lo seleccioné me dijo, ojo, este ya pertenece a la comisión 2, ¿sí? Y lo mismo a este usuario, ojo, este ya pertenece a la comisión 1. ¿Lo puedo agregar a la comisión 3? Sí que lo puedo, desde la plataforma. En la realidad, en la presencialidad, no tengo un alumno que pertenezca a 2 comisiones, no sé, ¿sí? Pero me imagino que sería impráctico, ¿no? Entonces, ¿a quién lo puedo agregar a la comisión 3? Y, por ejemplo, a Rodolfo. ¿Estamos? Bien. Listo. Así termina el proceso de asignar estudiantes a las diferentes comisiones, ¿sí? Bien. Bien. Algo que tengo que tener también, y vale la aclaración, muy en claro, es que a partir del momento que yo trabajo con grupos separados, a todos los tengo que tener asignados en grupo, porque de repente viene el usuario, Karina Reyes, se loguea, y Karina Reyes no está asignada a ninguna comisión, no va a poder acceder, o sea, va a poder acceder al foro, va a poder acceder a las tareas, pero me va a decir bien claro un cartel, no disponible hasta que no pertenezca a un grupo. ¿Se entiende? Cuando yo empiezo a trabajar con grupos separados, no puedo tener usuarios que no estén dentro de los grupos, porque si no va a tener problemas para ver y entrar a las actividades. ¿Sí? ¿Se entendió lo que dije? Gracias, preocupa Ernesto. Bárbaro, pero me gustaría escuchar un sí, así masivo. Porque acá todos decimos sí, manejamos, yo ya manejo Moodle, me dicen todos, pero cuando me encuentro en esta instancia, es como que yo quiero ver las cabecitas que me hagan así, sí, porque, repito, esto yo lo planteé como un intercambio de experiencias, como a ver, que entre todos nos ayudemos y podamos contarnos cómo resolvimos, cómo hicimos, ¿no? Yo tengo una duda, Sí, Ernesto. sí. Capaz que lo dijiste, pero bueno, no lo terminé de entender. Yo trabajé, digamos, todo el cuatrimestre, todo el aula virtual con este recurso tarea.
que es a lo que mi limitado uso tecnológico podía, ¿no? Para hacer, digamos, las tareas de seguimiento de los chicos, ¿no? Grupo, porque era en general para todos los estudiantes, pero ahora llega el momento de evaluar y yo organicé también con tarea para tomar el parcial, pero yo armé varias preguntas de elaboración, dividiéndolo por 3 estudiantes, lo hacen individual, pero elaboré 10 temas con 3 preguntas y ellos trabajan de manera individual 3 estudiantes. Esto que vos decís, esta división por grupo, ¿es únicamente para el momento que voy a iniciar a armar o lo puedo hacer para específicamente que entren estos 3 estudiantes a las 3 preguntas que le tocaron en tarea? ¿O lo tengo que hacer desde el inicio con el armado, como vos explicaste, de comisión? ¿Eso va desde el inicio o lo puedo hacer solo? Porque intenté y no pude, capaz que evidentemente puedo ser yo, ¿no? Que solamente vean esto, la tarea que le corresponde a esos 3 estudiantes. Bueno, en ese caso, voy a volver a compartir la pantalla, a ver si logré entender y si el resto de los profes me ayuda. Vos lo que querés es que para una instancia de evaluación, solamente esa evaluación lo vean 3 alumnos en particular. Claro, porque yo armé 10 temas y los dividí por 3 estudiantes, ¿sí? 3 preguntas, sí. Tengo 3 estudiantes en un grupo, otros 3 estudiantes en otro grupo y otros 3, ¿así? Exacto. Bien. 10, en realidad subí 10 tareas, no sé si está bien hecho. Sí se puede. Ahora voy a... Sí, está perfecto, porque pero en mi caso... Yo lo que quiero, Ernesto, es que los 3 que van a hacer el tema 1 vean solamente el tema 1. Perfecto. Vean el 2, el 3, ¿me entendés? Eso clarísimo. ¿Sabés cómo lo podés resolver? Como en este caso lo tuyo es una cátedra pequeña, cuando yo voy a las restricciones de acceso, ¿sí? Voy a agregar una tarea más para que el ejemplo sea desde cero. ¿Dónde lo tengo? Actividad tarea. Le voy a poner tema 1. 3. Bueno. O tema 1. Así he puesto yo, porque es dentro de lo que es parcial, tema 1 pues. Bueno, listo. Tema 1. Acá, para no tener que subir un práctico ni demás, yo le voy a decir que se permita texto en línea, o sea que el alumno responda ahí directamente, pero en las restricciones de acceso, Paola, es tan amplio lo de restricciones que vos le podés decir que sea por perfil de usuario, o sea, que qué debe cumplir, ¿sí? Que el apellido sea tal, ¿se entiende? Bien. Entonces ya ahí le podés decir o que la dirección del alumno ese es tal, pues vos lo tenés que tener perfectamente individualizado, ¿sí? No, yo prefiero por apellido, porque así les puse el tema 1 destinado a tales estudiantes. Bien. Sí, acá se te agrega una complejidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y esto está bueno y aplica para todos, la explicación está. Las restricciones de acceso es una condición I, o sea que el alumno debe cumplir todas esas condiciones. En el caso mío, del ejemplo anterior, la condición era que pertenezca a la comisión 1 y que haya aprobado el práctico, el coloquio 1 o práctico 1, ¿se entiende? Para acceder al práctico 2. Bien. Son todas condiciones I, ¿se entiende? Acá vos cambia la restricción porque es una O, ¿sí? ¿Por qué es una O? Porque el alumno es Juan Pérez o Pepito o Miguelito, ¿se entiende? Cualquiera de ellos puede acceder a ese práctico. Entonces vos lo que tenés es un conjunto de restricciones, ¿sí? Y ahí, cuando agregás un conjunto de restricciones, es que cumplen las condiciones no I, sino son de tipo O. ¿Se entiende? ¿O no? ¿Sí? Repito. ¿Sí? Es un conjunto de restricciones. Y ahí yo puedo jugar con la O. Si no, no me deja. ¿Sí?
acá vamos a cerrar esto para que lo veamos desde cero, añadir restricción, no me voy acá a perfil, sino que me voy primero al conjunto, y vamos a añadir una restricción. Ahora sí digo que el perfil de usuario sea, el usuario sea esánchez, por ejemplo, .ar, perdón, que el apellido, bueno, en este caso como yo a los dos usuarios le puse de apellido Sánchez, no me sirve, pero que el nombre sea igual a Ernesto 1, la práctica es lo que a vos te va a dar qué es lo mejor, ¿no? Email o apellido, lo que fuere. Y voy a añadir otra restricción, de nuevo perfil de usuario. ¿Te das cuenta acá cómo cambia? El I acá debería ser un O, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, de nuevo, que nombre es igual a Ernesto. Y además, ¿quién más puede? ¿Quién más puede? Lo vamos a agregar acá, el nombre a ER. Nombre ER. ¿Sí? Perdón. Supongamos que son ellos dos y uno más. Cumplir con lo siguiente. Todas, cualquiera. Ahí está, ¿no? Todas o cualquiera. ¿Te das cuenta cómo cambió el O? ¿Sí? Si es todas o cualquiera de ellas. Y en este caso es tu caso. Que cumpla cualquiera de ellas. Que sea Ernesto o que sea este usuario que yo le puse R, y cualquiera de ellos dos, o un tercero que era en tu caso, va a poder acceder a ese práctico. Solamente ellos. ¿Sí? Perfecto. ¿Y perfecto. qué me dice? ¿Qué debe ser? Me está faltando acá el perfil. Es igual, nombre, es igual, perfil, nombre. Acá puse yo un tercero y no le puse, esta la voy a sacar. Saco esa restricción porque si no, no me deja pasar. Listo, ahí está. ¿Ves? Ahí está. No disponible hasta que se cumpla cualquiera de esas cosas. ¿Sí? Entonces solamente ellos van a poder entrar. A ver si me vengo acá a este usuario. Ahí está. Él puede acceder, sí, porque él cumple esa restricción. Y me vengo a este usuario. Él puede acceder, sí, porque sí cumple esa restricción. ¿Se entiende? Sí. ¿Te das cuenta que le hice para los dos usuarios? Bárbaro. Sí. Si se loguea a Rodolfo, no va a poder acceder a eso, porque no cumple esa restricción. Bueno, voy a hacer el intento. Bueno, Paola, buenísimo, me alegro que te haya servido. ¿Alguna otra sugerencia? Acá veo en el chat. A ver. Denme un segundo, que ya me perdí. Acá está, dejar. Sí. Muy bueno, buenísimo, gracias, Karina. Acá dice Adrián Salfiti, si esto se aplica a parciales, sería bueno que los estudiantes no supieran cuáles de sus compañeros están en el mismo grupo. Ellos pueden ver esta información de quiénes, si yo trabajo con grupos separados, ayúdame un poco, Gustavo Lorein, no recuerdo si pueden ver o no. No, en el caso de la pregunta de Salfiti, quizás lo mejor no es manejar esta evaluación por grupos, sino por el tema de cómo hacer el banco de preguntas y el cuestionario. Claro, sí. Dentro, eso que ya lo vamos a ver mañana, creo, ¿no, Ernesto? Sí. Ahí te va a permitir a vos hacer toda una serie muy grande que se llama un banco de preguntas, de todas las que vos querés evaluar, y la plataforma se puede encargar de sacar de ese banco de preguntas todas las que sean aleatorias, según la cantidad que vos querés poner, y a su vez mostrarle a cada usuario
en distintas formas y posiciones esa pregunta. Esto quiere decir más o menos a grandes rasgos de que si vos tenés dos que están rindiendo uno al lado del otro, cuando quiera mirar la maquinita del otro, va a ver como que es un parcial distinto, un examen distinto. Sin embargo, el contenido va a ser el mismo. De donde salieron las preguntas es la misma, nada más que se la cambia de posición, o sea, se la hace difícil, digamos. Entonces, volviendo a lo que hablábamos, o el tema de todo esto, la herramienta más apropiada para el caso que vos proponés es ver la parte de evaluación, que la vamos a ver después. Claro. No tanto en hacer por grupos los parciales, porque sería una cosa más complicada desde el punto de vista de la implementación. No es que no se pueda, pero sería más complicado. No sé si con eso estás más o menos... Dice Adrián, sí, pero lo que pasa es que a mí me interesa más la opción de tarea porque permite que el alumno elabore un texto. Sí, Adrián, igual eso lo vamos a hacer con la pregunta de tipo ensayo, en donde el alumno va a poder escribir un texto en línea, o de repente subir un archivo, o sea, adjuntar un archivo de texto, un Word, un PDF, o hasta una imagen. ¿Sí? Entonces dentro del cuestionario ponemos una pregunta de tipo ensayo y ahí lo resolvemos. Eso lo vamos a ver mañana. ¿Sí? Sí, está claro que para algunos casos te resuelve te resuelve de una mejor manera una pregunta abierta de tipo ensayo que una de opción múltiple. De todas maneras, mañana vamos a ver cuestionario en detalle, específicamente lo que es pregunta calculada, arrastrar y soltar, bueno, a opción múltiple y la de tipo ensayo, pero específicamente a lo que es orientado hacia matemática o álgebra, ¿no? Con un editor de ecuaciones que me va a permitir escribir ecuaciones. Eso, quizás mañana te termine de responder o cerrar la idea, Adrián. Bárbaro. Sí, es como dice Lidia, gracias Lidia. Ahí Lidia apunta que sí, en cuestionario sí se permite la pregunta abierta. Buenísimo, Adrián. No sé si hay alguna otra pregunta, algún aporte. Repito, no quiero ser el único que de repente está exponiendo, hablando, que todas esas sugerencias o todos esos que en los pasillos por ahí se dice, sí, yo propongo que se dé esto, yo propongo que se dé lo otro, estaría bueno que se dé esto, pero bueno, lo concretemos. Yo eso apunto y animo al resto de mis colegas a que lo concretemos, que lo expongamos de esta manera, con estas reuniones, ¿no? Así que nada, espero que... Ernesto, te sí. hago otra... Sí, esas son consultas o dudas que seguramente ustedes las van a aclarar en cuanto a la parte de evaluación de mañana. Yo puntualmente, como trabajé hasta hoy, que largamos unas evaluaciones, y bueno, así adquiriendo, mirando un poco, muy condicionado, ¿no? Pero a ver, mi pregunta puntual es esta. Uno puede manejar, digamos, en forma simultánea, elaborar un cuestionario múltiple choice, ¿sí? Que de hecho yo trabajé de esta forma. Queríamos que los chicos no solamente quedarnos con la evaluación, digamos, en plataforma, sí, donde han seleccionado por múltiple choice. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? El alumno debía desarrollarlo al parcial y después subirlo como imagen, sí, y enviarlo a una casilla de correo. Ajá. La pregunta que viene ahora es esta, y más o menos creo que sí, en función de lo que estoy viendo que consultan los chicos. ¿Se puede adaptar esto que vos decís, contestar en forma de cuestionario, en nota, y ese documento, sí, puede quedar en plataforma entonces? Totalmente, sí. Bien. Así es. Perfecto. Ya sea que lo hagas con tarea, como yo lo acabo de hacer, con tarea bien, no solo permite adjuntar un Word, un PDF, un Excel, sino que puede adjuntar una imagen. De repente bien, vos lo resolvés con tarea y la nota que vos le ponés queda registrada en la plataforma, o lo resolvés dentro de un cuestionario. Acá veo un par de preguntas y de paso bien, aprovecho la oportunidad para responderla. Esta no está tan relacionada. Rolando pregunta si hay restricciones con respecto al tamaño de los archivos a subir.
Y las restricciones las pone el administrador de la plataforma. Exa Virtual, que es la plataforma que estamos usando, tiene un límite de tamaño de 50 megas, lo cual me parece más que suficiente. 50 megas, yo les aseguro que ningún archivo de Word, de PDF o imagen va a llegar a ocupar ese tamaño. O sea que nosotros tenemos la bendición, porque les aseguro de que si uno va a un Moodle alojado en algún servidor en la nube donde hemos contratado un servicio, el límite es 5 megas. Acá estamos hablando que en la universidad tenemos 50 megas, o sea que somos unos bendecidos. Otra cuestión, dice Gisela, ¿en el banco de preguntas se pueden poner preguntas abiertas y cerradas? Sí, se pueden, mañana lo vemos. Y Marta o pregunta o comenta, se debe poner la restricción de que ningún alumno pueda ver el examen que va subiendo el compañero hasta que todos suban la tarea. Se puede poner la restricción de que ningún alumno pueda ver el examen que va subiendo el compañero hasta que todos suban. Es que las tareas no las ven, eso yo les aseguro. Por más que yo no trabaje con grupo, trabaje yo con 50 alumnos, las tareas son individuales. La tarea que sube el alumno X no la ve la que sube el alumno Y. Por más, repito, de que yo no esté trabajando con grupos y restricciones. La actividad tarea está configurada así, es individual. Lo que sube A no lo ve B. Eso se los aseguro, ¿sí? O sea que creo que era una pregunta eso de Marta. Y bueno, y dentro de un cuestionario, si yo pongo una pregunta de tipo ensayo, me permite adjuntar un archivo, si sea una imagen, esto Adela, como comentario ya final, cuando dentro de un cuestionario yo pongo una pregunta abierta, es decir, que es de tipo ensayo, me permite adjuntar un archivo, que es una resolución de un parcial, y después yo lo califico la descargo, miro esa resolución y la califico, y esa calificación queda dentro del cuestionario y dentro de la plataforma. Buenísimo, bien. Es así. Entonces uno ya tiene que prescindir, ya no necesita del correo electrónico para que el alumno le envíe el archivo, sino todo lo concentro y lo centralizo en la plataforma, ¿sí? Esa es la idea. No sé si hay algún otro aporte o consulta. Hola Ernesto, buen día. Soy JTP de inglés. Karina, ¿me escuchás? Poquito, por favor. A ver, ahí está mejor. ¿Mejor? Sí. Mira, te planteo una consulta. Nosotros en inglés les subimos las tareas por medio de tarea con un trabajo de Word, ¿sí? Sí. Y por ahí lo que la complicación, digamos, que veíamos para el parcial es el tema, digamos, o la duda de que el alumno pueda copiar y pegar el texto que nosotros les damos de lectura en Google Translate, ¿sí? Sí. Entonces yo quería preguntar si en las herramientas de cuestionario podemos pegar una imagen Sí. del texto Sí. para que el alumno resuelva en línea sin poder pasarlo al traductor. ¿Sí? Mañana te lo muestro. Ah, genial, Sí, genial. mañana te lo muestro. Y después las diferentes actividades que podemos hacer con ese texto dentro de lo que es la herramienta de cuestionario. Qué bueno que lo expones, o sea, que presentás esta cuestión, porque me da pie a jugar un poco más con las opciones de preguntas que tiene Moodle en cuestionario. Tiene muchas opciones de preguntas, no solo la de arrastrar y soldar, o unir con flechas, o completar el espacio en blanco que falta, o ordenar. Entonces, para la enseñanza de idioma, eso es buenísimo, ¿sí? Hay tipos de preguntas que me resuelven esta cuestión, y estos tipos de preguntas, como el arrastrar y soltar, unir con flechas, Claro, el verdadero o falso, y también la pregunta de ensayo, porque también necesitamos ver realmente la comprensión del texto con una elaboración, aunque sea mínima, de parte del alumno. Sí, sí, ahí seguramente también Lorraine nos va a aportar muchísimo, nada, porque maneja todo lo de idioma perfecto, entonces puede ser muy enriquecedor para lo que es idioma, específicamente Moodle, por toda la variedad, ¿no?, de preguntas. Quizás hasta
abarquen 2 encuentros. Quizás, seguramente vamos a poner un encuentro más, porque capaz que nos quedemos cortos. Pero mañana lo vemos, Karina. Muchísimas gracias. No, por favor. Muchísimas gracias, Ernesto. No, no es nada. Bueno, no sé. Creo que no hay más consulta por Yo ahora. te quiero preguntar algo, Gustavo. Sí. Me están consultando personas que no pudieron estar en este encuentro, si pueden asistir al de mañana. Sí, perfectamente. Sí, no hay problema que se sumen. Bueno. Como decíamos al principio, esta la vamos a subir enseguida al curso. Y bueno, agradecerles por hoy. Como deber para la casa, cada uno tiene su plataforma, sus cursitos. Prueben de hacer todo esto y no tengan ningún reparo en mandar consultas al foro que están en el espacio que estamos ahora mostrando, para ir ayudando. Sabemos que hay alguien que tiene está más avanzados que otros, pero la idea es que vamos nivelando y justamente poder hacer uso de todo esto que vamos a ir charlando en estos días. Así que bueno, por ahora le agradecemos y nos vemos mañana. Hagan los deberes, las tareas para la casa. Bien, vale la aclaración, mañana es a las 5 de la tarde, ¿no? Sí. ¿Ustedes mandan la invitación o es la misma? Sí, no, ahora al mediodía sale la invitación a los correos en los que completaron el formulario de registro. Bueno. Listo. Muy bien. Bárbaro. Muchas gracias. Gracias, Muy bueno. gracias. Gracias, Mónica. Gracias, Chao. Gustavo, Lorena. Chau. Chao, hasta luego.